No olviden la definición de una encefalopatía hepática. Es un desorden neuropsiquiátrico que es, doctores, totalmente reversible. ¿Ya? Cuidado que vean, no vean ese detalle en la pregunta. Es reversible. Una encefalopatía hepática es reversible. Porque el hígado obviamente es incapaz de remover las toxinas de la sangre. Hay varios tipos de clasificaciones, ¿no? Pero la clasificación más importante es la de Viena. Son tres tipos de encefalopatía, la A, la B y la C. Donde realmente llegamos nosotros a conocerlo es este que a ustedes les importa más, que es la asociada cirrosis e hipertensión portal. Esa es la encefalopatía del tipo C. La tipo B obviamente está asociada a la colocación de TIPS, que es básicamente el tratamiento para la citis o para las hemorragias masivas. Y la encefalopatía tipo A está asociada a falla hepática aguda. Para el cirrótico es la tipo C. Y en esta tipo C hay otra clasificación, que es los criterios de Westhaven, que es básicamente lo que ustedes conocen como la clasificación de encefalopatía hepática en 4 grados. ¿Les van a preguntar el grado 4? No, porque es coma y es lo más fácil, entonces nunca les preguntan el grado 4. Les van a preguntar el grado 0. ¿Existirá el grado 0? Sí, doctores, sí existe el grado 0. El grado 0 se llama encefalopatía hepática mínima, ¿ya? ¿Qué significa encefalopatía hepática mínima? El paciente no tiene, puedo estar conversando con ustedes, yo puedo ver y de repente ninguno de ustedes es cirrótico, pero si le hago hacer una prueba numérica o le hago hacer una prueba de asociación de imágenes, el paciente tiene alteración para hacer pruebas de cálculo. Por ejemplo, a la doctora yo le voy a pedir, por ejemplo, que cuente, por favor, desde 100 hasta 0, de 7 en 7, de arriba hacia abajo. Empieza 100, 93, después. Ok, entonces encefalopatía hepática mínima. Como se dan cuenta, no hay ningún tipo de asociación bineuronal en este caso en la doctora. Obviamente es un poco más difícil. El paciente tiene que estar recontra tranquilo, tiene que ser un paciente alfabeto, obviamente, ¿no? Que tiene que estar, que conocer muchas cosas. Pero el paciente con el que conversas básicamente no tiene ninguna alteración. Cuando tiene el grado 1, usualmente es un paciente que está más eufórico de lo normal, ¿ya? Es más eufórico de lo normal. Pero el grado 2 es el que tienen que tener ustedes un poquito de, digamos, utilícenlo como parámetro, porque la característica fundamental del grado 2 es que tiene flapping o asterixis. Ustedes le mueven la mano y empieza a aletear, ese es el flapping o asterixis. Eso es en el grado 2. El paciente en el grado 1 puede estar eufórico, así como puede estar un poco bradisíquico, ¿no? Es decir, le pregunto, a ver, ¿cuántos hijos tiene? Este, tengo 3 hijos, ¿no? Eso ya es bradisiquia, es muy lento para contestar algo que es sumamente obvio de contestar. ¿En qué fecha estamos? ¿Qué fecha estamos, doctora? 2 criterios, ¿no es cierto? 2 criterios ya, entonces, más o menos esa es la idea. El grado 3 es un paciente muy somnoliento, muy estuporoso, no llega al coma obviamente e incluso el flapping desaparece, incluso el flapping llega a desaparecer. No hay flapping, no hay asterístico porque ya el paciente está muy letárgico. Pero el grado 4 el paciente está totalmente comatoso, ¿no? Entonces, para que lo vean más o menos, esta es la patogénesis que puede presentar un paciente con encefalopatía. Ingesta de sustancias proteicas nitrogenadas fundamentalmente, que es catabolizado o metabolizado en este caso por las bacterias intestinales y que esto va a entrar básicamente al cerebro, atravesando la barrera hematoencefálica y producir la encefalopatía. Fundamentalmente ese es el mecanismo patogénico que tienen que tener en consideración. Amonio, doctores. Amonio es lo que va a producirle más que todo la alteración al paciente, ¿no? El tratamiento entonces va a dirigir fundamentalmente a bajar la cantidad de nitrógeno que se absorbe en el organismo. Por consiguiente, el tratamiento de un paciente con encefalopatía es primero tratarle la causa, ¿no?, que está desencadenando la encefalopatía. Segundo, darle algo para que no absorba precisamente las proteínas, y eso es lactulosa, por ejemplo.
La lactulosa es un disacárido no absorbible. Creo que lo tengo por acá. Primero veamos las medidas de soporte. Siempre un paciente con encefalopatía, el ABC, ¿no? Vía aérea, respiración, circulación, tienen que tenerlo en claro. Si está muy encefalopático y está en coma incluso, lo pueden intubar al paciente para tener un soporte. Y manejar el factor precipitante. Ahorita les voy a dar la dosis de lactulosa. Las dosis de lactulosa son hasta que el paciente incluso llegue a hacer 2 deposiciones por día. Tiene que tener 2 deposiciones por día el paciente. Ni excederse ni tenerlo estreñido porque eso precipita la encefalopatía. Miren, al paciente que tenga encefalopatía hepática tienen que tratar de evitar todas estas cosas. Acá está claramente, evitar que se constipe, evitar que esté infectado, evitar que tenga hipocalemia, evitar las dietas con proteínas, ya saben, no rodicio, evitar que tenga hemorragia gastrointestinal o hemorragia digestiva alta, evitar sedantes y tranquilizantes. A veces dicen, mi papá tiene cirrosis, pero no puede dormir y desampan diazepam en las noches. Y está encefalopático y llega totalmente letárgico a la consulta. Creen que hay algún tipo de infección y solamente es que le han dado las benzodiazepinas que aumentan mucho la probabilidad de encefalopatía, ¿no? Es decir, un paciente con encefalopatía o un paciente con cirrosis tiene una tolerancia mucho menor a las benzodiazepinas. Lo que a ustedes les puede solamente producir un poquito de somnolencia, a ellos los puede planchar totalmente, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Y obviamente evitar los diuréticos también en estos pacientes que produce trastornos de los electrolitos. Esta es la dosis de lactulosa. No utilicen esto para estreñimiento, esas son las dosis solamente para encefalopatía fundamentalmente. 45 mililitros incluso por cada hora hasta que consigan la primera deposición, hasta que consigan una sola deposición. Una vez que ya tienen la primera deposición, le pueden hacer dosis de mantenimiento de que son 15 cada 8 horas o 15 cc cada 12 horas. La idea es que mantengan 2 a 3 deposiciones por día, nada más. Solamente mantengan 2 a 3 deposiciones y con eso el paciente evacuará y tendrá disminución del aporte nitrogenado a la sangre. Y con eso va a mejorar vuestro paciente. A veces le pueden hacer enemas de lactulosa. Se puede hacer enemas de lactulosa también. Acá tienen la forma de prepararlo. 300 mililitros en 1 litro de agua y eso le ponen al paciente vía enema. Lo pueden utilizar vía oral o vía también enemas. Estos son los antibióticos que pueden ser utilizados para encefalopatía. ¿Por qué se puede utilizar antibióticos en encefalopatía? Recuerden que las bacterias son las que degradan las proteínas y producen las sustancias nitrogenadas. Por consiguiente, darle neomicina o darle metronidazol te puede ayudar mucho a que el paciente mejore en su encefalopatía. Pero actualmente estamos utilizando esto, que se llama rifaximina. Actualmente se utiliza la rifaximina para el tratamiento de encefalopatía hepática, así que cuidado que eso puede ser pregunta en los exámenes actualmente, porque son cosas bastante nuevas, no tan nuevas porque ya tiene hasta un par de años, 2 o 3 años de uso y ahora está muy difundido eso, ¿no? Aquí tienen la dosis, o 550 2 veces al día o 400 3 veces al día, ¿no? Y han visto que ha mejorado, ¿no? la efectividad, y la efectividad es incluso superior a la lactulosa en uno de los metaanálisis en sí. Entonces, a tener en consideración que la rifaximina es un antibiótico que no es absorbible en el intestino, por eso que funciona para poder matar a las bacterias y no se produzca la degradación nitrogenada en este caso. Hay otras terapias que no están muy difundidas, que son flumacenil, la L-ornitina, el zinc o los aminoácidos de cadena ramificada. Estos sí están en estudio, algunos tienen buen efecto, pero no están muy consensados. Esto no les van a preguntar, está difícil de que les pregunten esto. Más que todo hay que tener ya consideración con lactulosa y rifaximina. El manejo nutricional, doctores, es cierto. El hecho de que el paciente no debas dar dieta hiperproteica no implica que le tengas que dar una dieta hipoproteica, porque el paciente cirrótico usualmente es un paciente con emaciación, es decir, es un paciente que se va desnutriendo poco a poco. Por consiguiente, las dietas tienen que ser normoproteicas, ni hiperproteica
ni hipoproteica, tiene que ser normoproteica en este caso, ¿ya? Pregunta 17. ¿Cuál de los siguientes factores puede desencadenar encefalopatía hepática en un paciente cirrótico? Fácil, a ver. Hiperpotasemia. Lean todo, ¿ah? Dieta pobre en proteínas. No, es dieta rica, ¿no? Acidosis respiratoria. No. Tratamiento con diuréticos. El tratamiento con diuréticos. La sobrecarga hídrica, no. Acá, mucho cuidado con la hiperpotasemia. Usualmente el que produce es la hipopotasemia, hipocalemia, hipopotasemia o hipocalemia. Y el tratamiento con diurético de asa, ¿cuál es el diurético de asa? La furosemida, ¿no es cierto? La furosemida, ¿qué produce? ¿Qué produce? Hipocalemia. Usualmente produce hipocalemia, ¿no es cierto? Y eso es lo más importante. Por eso es que se utiliza un ahorrador de potasio que es la espironolactona para tratar de contrarrestar esto, ¿no? Importante para eso. Entonces, acá la respuesta es la D. Pregunta 18. En nuestro medio, ¿cuál es la causa más frecuente de hipertensión portal prehepática? Hipertensión portal prehepática. ¿Han visto esquistosomiasis? No, nadie ha visto. Yo no he visto nunca una esquistosomiasis. Fístula arteriovenosa, no. Trombosis esplenoportal. Hipertensión portal idiopática, eso no es lo más frecuente. Nunca lo idiopático es lo más frecuente. Membranas congénitas en la porta, tranca. Creo que la respuesta está cantada. Cualquier trombosis portal es causa de hipertensión portal prehepática. Es la causa más frecuente de hipertensión portal en niños, por ejemplo, la trombosis portal. ¿Por qué? Nacen en el campo, les cortan con teja el cordón umbilical y por ahí hacen su trombo a partir de la vena umbilical y llega a la porta y eso puede producir. El cateterismo umbilical, por ejemplo, que se hace en hospitales común y corriente en los niños, pueden producir trombosis portal y eso a la larga se convierte en una cirrosis, ¿no? Puede ser causa, ¿no? Uno no tiene que ser alcohólico para tener cirrosis, sino simplemente haber tenido la mala suerte de tener ya una trombosis portal por cualquier cosa, ¿no? Esto es para que vean nada más. El mayor aporte, ya saben, de sanguíneo al hígado, ¿quién lo da? ¿Qué arteria? ¿Qué arteria es la que da el mayor aporte sanguíneo al hígado? El 70% de la sangre oxigenada se da, ¿por quién? Por la vena porta, no por ninguna arteria, ¿no? Por la vena porta. El 70% de la sangre oxigenada o sangre arterial, digamos, entre comillas, en este caso, lo da la vena porta, no la arteria hepática, que es la segunda, ¿no? Entonces, la trombosis portal obviamente va a producir un problema de hipertensión acá y producir la cirrosis finalmente. Pregunta 19. Esta pregunta creo que ya ni la hacen porque es tan trillada. Es la pregunta del cansancio. Esta pregunta habré visto en, si quieren, 10 exámenes consecutivos igualita. A ver, respondan. ¿Cuál es la tríada de Charcot? Van a dudar seguro. Ya, fiebre, dolor, ictericia. O sea, ¿cuál, doctor? ¿La A o la B? Buena pregunta. Pues siempre es fiebre, dolor, ictericia. Eso sí tienen que tenerlo claro. Tríada de Charcot es semejante a colangitis. Y acá, bueno, ya viene con truco la pregunta, ¿no? Si es fiebre persistente o es fiebre en picos. Generalmente es fiebre en picos, ¿no? Y la fiebre en picos es la que da generalmente una característica de la tríada de Charcot. Es una pregunta recontra trillada. No olviden esto, miren, vesícula, conducto cístico y piedras en el colédoco, eso es coledocolitiasis. Si hay una éstasis acá, obviamente se puede infectar y eso produce lo que llamamos colangitis, ¿no? La colangitis es la infección e inflamación de lo que son las vías biliares en este caso, eso es la colangitis. La causa más frecuente, no lo olviden, coledocolitiasis. El 85% de causas de colangitis son cálculos en el colédoco.
El otro 15% lo pueden dar neoplasias, parásitos, estenosis, pancreatitis, iatrogenias, lo que ustedes quieran. Pero el 85% con fines para el examen son las coledocolitiasis. No olviden esto, la triada de Charcot, fiebre, dolor, ictericia. Y no olviden el otro nombre que es la pentada de Reynolds. La pentada de Reynolds es fiebre, dolor, ictericia, pero se asocia a shock y asocia a encefalopatía o alteración de la conciencia. Cuidado que encuentren encefalopatía y se asusten. Hay alteración de la conciencia también como sinónimo de esto, ¿ya? Pentada de Reynolds. Pregunta 20. ¿Cuál sería su diagnóstico ante un paciente ictérico sin dolor abdominal al que se le palpa una masa en el punto cístico que tiene coluria y que tiene acolia? A ver, doctores, ¿qué es? ¿Cuál? ¿Carcinoma de cabeza de páncreas? ¿Por qué? Porque no hay dolor, ¿ya? ¿Y la masa palpable qué es? ¿Cómo se llama la masa palpable? Estoy de acuerdo con ustedes, no dolor, ictericia y colestasis, coluria, colia, es una neoplasia a ojo cerrado, ¿no es cierto? Para fines del examen. ¿Y cómo se llama la vesícula palpable? Ese punto o masa palpable en hipocondrio derecho, Courvoisier-Terrier. El nombre es pregunta de examen. Ojo, el nombre de Courvoisier-Terrier se llama, el otro nombre es vesícula palpable. Y cuidado que marquen que el Courvoisier-Terrier al llamarse vesícula palpable sea por cáncer de vesícula, más frecuentemente. Lo más frecuente es cáncer de cabeza de páncreas, ¿ya? Tengan cuidado. Esa es una pregunta de examen también, que me había olvidado ponerla, quería ponerle y seguramente lo olvidé. Entonces, es una pregunta en la cual dice, el síndrome de Courvoisier-Terrier o vesícula palpable es más frecuentemente visto en... La A le ponen cáncer de vesícula, como ponen vesícula palpable, felices marcan cáncer de vesícula y la respuesta es cáncer de cabeza de páncreas, ¿ya? Muy bien, la respuesta es acá la C. Algunas palabritas en cáncer de páncreas, corto nada más. Usualmente es en varones un poquito más frecuente que en mujeres. La raza negra es mucho más frecuente que sea alterada, aunque en blancos también existe y acá tenemos un montón de cáncer de cabeza de páncreas. Y usualmente la edad es de 45 años. Usualmente más. Hay que tener en consideración esto que es importante, que es el cigarro. El tabaco es uno de los factores más frecuentemente encontrados en los pacientes que tienen cáncer de páncreas. Entonces, los pacientes que fuman tienen un riesgo bien incrementado. Hay algunos que son desconocidos, pero el 30% es por cigarro y ténganlo muy en consideración eso. Localización. ¿Dónde es más frecuente? No lo olviden, cabeza de páncreas. Del 60 al 70% la localización del tumor es más frecuente en cabeza. Luego sigue la cola y digamos el tercer lugar lo ocupa el cuerpo. Cabeza, cola y cuerpo en ese orden, ¿ya? Cabeza 60-70%. ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente de cabeza de páncreas? Adenocarcinoma. El 90% son adenocarcinomas. El cuadro clínico, doctores, es una pena porque el cáncer de páncreas debe ser el cáncer que mejor se esconde y cuando presenta síntomas prácticamente es incurable. Prácticamente es incurable. Hay que tener suerte para hacer un diagnóstico realmente temprano de cáncer de páncreas, porque muchas veces no da síntomas y si tiene algo es básicamente dolor abdominal y pérdida de peso. Un paciente con dolor abdominal crónico, que no ceda con nada, que tenga todas las pruebas normales, tienen que hacerle una tomografía para descartar un cáncer de cabeza de páncreas, de todas maneras. El paciente va a tener pérdida de peso. Si tiene pérdida de peso, tiene ictericia, básicamente es un cáncer de páncreas avanzado. Ya ahí no hay mucho que hacer realmente. Atorrea, mala absorción, el signo de Courvoisier-Terrier que estaba mencionando, la vesícula palpable, eso es cáncer avanzado. Diabetes también y el signo de Trousseau, que son signos mucho más raros, ni siquiera preguntados, son considerados básicamente
como signos indirectos ya de un cáncer de cabeza de páncreas que está avanzado. Doctores, tengan en consideración entonces, dolor abdominal es lo que tienen que tener en consideración como más frecuente. ¿Dónde se oculta más el cáncer de cabeza, el cáncer de páncreas? Cuando es en cuerpo y cola. Porque cuando es en cabeza, tiene más ictericia por la obstrucción de las vías biliares fundamentalmente. Pero cuando está en cuerpo y cola no produce ictericia, produce más que todo dolor. Entonces hay que tener mucho en consideración eso. El diagnóstico, como les he dicho, usualmente es tardío, pero pueden hacerlo con lo que ustedes quieran. Tomografía, CEPRE, ecoendoscopía, colangioresonancia, tomografía por definición de positrones, marcadores tumorales, lo que ustedes quieran pueden utilizar. Pero tempranamente no existe todavía el screening para esto, ¿ya? Miren acá tienen, ¿qué es esto? Una vesícula, ¿no? Grandota, pero acá van a ver precisamente un wirsum que está ya dilatado y en esta zona está básicamente el involucramiento ya de la arteria en este caso, ¿no? De la mesentérica, ¿no? Y acá el cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Fundamentalmente, básicamente el diagnóstico es imagenológico en este caso. El tratamiento, el 15% solo llegan a cirugías y creo que en el Perú es mucho menos, para serles franco. Quimioterapia y radioterapia se puede dar y procedimientos paliativos, pero es un poco difícil si no se tiene acceso a los servicios de salud adecuados, ¿no? Si encuentras un cáncer de cabeza de páncreas, pregunta de examen, ¿qué tipo de cirugía le debes de hacer? Y se llama operación de Whipple o la cirugía de Whipple, que básicamente el otro nombre es pancreatoduodenectomía, ¿no? O incluso con resección gástrica. Hay algunos que hacen resección gástrica. Este que ven acá es una imagen de una pancreatoduodenectomía, pero con preservación de píloro. Es una modificación del Whipple. El Whipple original es gastrectomía con pancreatoduodenectomía fundamentalmente, ¿ya? Gastrectomía distal. Es una operación bien radical, bien pesada. No olviden Whipple entonces para eso. El pronóstico, miren, triste, ¿no? El pronóstico es la sobrevida a los 5 años, solo el 5%, realmente, y en los mejores lugares todavía, ¿no? Realmente es difícil. Una vez que tras cirugía realmente también empieza a decaer la sobrevida de eso. La supervivencia es entre 10 y 20 meses una vez hecho el diagnóstico. Pasemos a un tema que es recontra preguntado y actualmente en una evolución muy marcada en cuanto a criterios. Les voy a hacer unas salvedades en los criterios actuales porque no creo que para el examen utilicen los nuevos criterios porque va a haber modificaciones prontamente en las guías de manejo de pancreatitis, así que les voy a dar solamente las salvedades y les voy a decir lo que actualmente se maneja en las guías y lo que probablemente se modifique pronto. Primero, esto es algo que no varía. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis en el Perú? Gracias a esta pregunta ingresada en el examen cuando yo digo, esta es una pregunta de mi examen todavía, del 2007. Infallable, ¿no? Para mí por lo menos era infallable esa. ¿Cuál es? Dito, ¿no? Siempre. Los cálculos es la primera causa de pancreatitis en Perú y en cualquier lugar del mundo realmente, ¿no? Y segundo puesto va definitivamente el alcohol. La pancreatitis es cualquier inflamación del páncreas en este caso, ¿no? Y aquí tienen las causas. Vesícula con cálculos y el alcohol, el 80% de las causas de pancreatitis. Siempre más frecuente los cálculos en la vesícula. Hay causas idiopáticas, sí. No olvidar que existen otras causas de pancreatitis, fundamentalmente hipertrigliceridemia, no olviden, cuando la hipertrigliceridemia es mayor de 1000, hay más riesgo de pancreatitis. Cuando es más de 1000, recuerden que la cantidad normal de triglicéridos es de 200, ¿no? Pero cuando es más de 1000 hay riesgo de pancreatitis. Pregunta para los pediatras, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis en niños? Ahora nadie quiere ser pediatra. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis en niños? No.
es el traumatismo, el trauma, ¿ya? El trauma es lo más frecuente. Agarra, se portan mal, puntapié en el centro del estómago, pancreatitis, y ahí está, causa de pancreatitis. Segundo lugar, drogas. O sea, me refiero a fármacos fundamentalmente, ¿no? En niños estoy hablando, esto estoy hablando en niños. En adultos siempre alcohol, primero litos en vesícula y después alcohol y después vendrán fármacos. Existen hasta 500 fármacos que producen pancreatitis, así que el más conocido y el que van a encontrar en los exámenes fundamentalmente es un tratamiento que es antirretroviral. ¿Cuál es? La didanosina. La didanosina produce pancreatitis y eso está recontracantado. Esa es pregunta de examen también. Entonces, ese es el que más frecuente produce en los pacientes que tienen VIH. Hiperparatiroidismo, hay los virus, puede producir, cualquiera de ellos puede producir pancreatitis. Y no olvidar en nuestro medio parásitos. Ascaris, se ha encontrado ascaris que se entran dentro de la vía biliar y obstruyen la vía biliar y producen pancreatitis. Y, por ejemplo, fasciola también es otro que produce pancreatitis, ¿ya? Ascaris y fasciola. Las otras causas que llaman idiopáticas, ahora se ha demostrado que son las microlitiasis o el propio barro biliar el que puede ser la causa de las idiopáticas. O sea, también va dentro de la parte biliar, ¿no? Ok, la clasificación hasta las guías anteriores es esta que ustedes ven. Se clasifica en pancreatitis aguda leve y severa. Actualmente, en estos meses, están saliendo revisiones donde se está proponiendo hacer clasificación de pancreatitis en tres, en leve, en moderada y en severa, ¿ya? Entonces, antiguamente solo se clasifica en leve y en severa. ¿Cuándo era leve? Cuando el paciente no tiene complicaciones. ¿Cuándo es severa? Cuando el paciente tiene complicaciones. ¿Qué es eso? Complicaciones que pueden ser locales o que pueden ser sistémicas, ¿ya? Ahorita les enseño qué es local y qué cosa es sistémico. Cualquier pancreatitis que evoluciona sin ninguna complicación es leve, ¿ya? Actualmente se torna en buscar lo leve, moderado y severo, básicamente basado en lo mismo, leve sin complicaciones. La moderada es cuando hay una falla de órgano que es transitoria, pero no evoluciona desfavorablemente. Se llama falla de órgano transitoria y que no evoluciona desfavorablemente. Y la severa es paciente que tiene falla de órgano persistente o complicaciones locales al final. Eso es la propuesta de clasificación actual. Probablemente en unos meses salga una nueva guía con este nuevo tipo de clasificación. Como les digo, no creo que eso todavía sea preguntado absolutamente para nada, así que por eso les estoy enseñando lo anterior. Las complicaciones locales, doctores, que estoy hablando que es parte de la severidad, son necrosis, que es la necrosis del páncreas, necrosis pancreática, el pseudoquiste pancreático y el absceso pancreático. Necrosis, pseudoquiste y absceso son las complicaciones locales que se pueden encontrar. Si ustedes encuentran estos tres o cualquiera de estos tres en un paciente con pancreatitis, está catalogado como severo. Es una pancreatitis aguda severa necesariamente, ¿ya? Entonces, ese es el criterio que se utiliza para esto. Las complicaciones sistémicas son estas cuatro que ustedes ven acá. Primero, puede haber un shock, que es la falla circulatoria fundamentalmente, que es la presión arterial sistólica menos de 90. O la creatinina cuando está mayor de 2 es una falla renal. Cuando la PaO2 está menor de 60 es una falla respiratoria, o cuando hay una hemorragia digestiva alta mayor de 500 mililitros por día es otra complicación sistémica. Doctores, ¿a qué se llama transitorio y a qué se llama persistente? Transitorio es cuando dura menos de 48 horas y persistente cuando es más de 48 horas. Por consiguiente, las complicaciones sistémicas mayor de 48 horas están catalogadas como una pancreatitis severa, por más que haya o no haya complicaciones locales. Y ahora la clasificación, obviamente, de la moderada va a ser cuando encuentren esto, pero dure menos de 48 horas. Esa es nada más la mayor modificación que se hace.
Los criterios de pancreatitis, esto no va a cambiar y esto sí tienen que aprender. ¿Cómo se hace el diagnóstico de pancreatitis? Tres formas: clínico, laboratorial e imagenológico. Son los tres criterios. Clínico es el dolor abdominal en banda, en cinturón, epigástrico generalmente y que se irradia espalda. Pero que encuentren ese dolor típico solamente es en el 50% de los casos. Pero generalmente es un dolor que tiene que estar presente. Es un criterio diagnóstico, el dolor. Segundo es el criterio laboratorial. Doctores, tienen que tener amilasa o lipasa mayor de 3 veces el valor normal. Si tienen más de 3 veces el valor normal, junto con dolor abdominal, diagnóstico de pancreatitis aguda. Diagnóstico de pancreatitis aguda. El diagnóstico imagenológico, por favor, no se hace con ecografía. El diagnóstico de pancreatitis no es con ecografía, es solo con tomografía o con resonancia. Y solo se hace después de las 48 horas del ingreso, no antes, incluso más de las 72 horas. ¿Por qué? Porque las complicaciones locales que aparecen en los pacientes con pancreatitis aparecen después de las 48 horas, no antes. Si tú a un paciente le haces, tienes dolor abdominal, no quieres sacarle amilasa ni lipasa porque te sobras y le tomas una tomografía y ese rato encuentras el páncreas normal, te vas a ensartar porque no tienes criterios diagnósticos ahí. Entonces, lo que necesitas es suficiente 2 de los 3 criterios para hacer el diagnóstico de pancreatitis. El clínico, que es el dolor, que tiene que estar presente, y el laboratorial, que es amilasa y lipasa más de 2-3 veces el valor normal. Si quieres confirmar o crees que hay complicación sistémica, local, perdón, en este caso, pides una tomografía, pero a partir de las 72 horas de inicio del dolor, ¿ya? Entonces ya saben, 2 de los 3 criterios mencionados son suficientes para el diagnóstico. Por ejemplo, tienen un paciente que tiene dolor abdominal, periumbilical, por ahí un poquito irradiado a espalda, o sea, no es tan típico. La amilasa, valor normal hasta 120, la encuentran en 360. Chispa, o sea, está por ahí, ¿no? O en 350, media caña. Pídanle una tomografía, ahí sí les puede ayudar. Porque si están sospechando fuertemente en eso, tienen que pedirle una tomografía, de acuerdo con eso. Entonces, siempre pero tener en consideración que es más útil la tomografía después de las 72 horas. Eso es mucho más útil, ¿ya? Les he mencionado que los criterios de severidad son las complicaciones locales y sistémicas. Esos son criterios. Existen predictores de severidad. Por favor, no confundan, y eso siempre les digo y siempre les menciono a mis alumnos, en la universidad, en el residentado, en las academias pre, el Ranson, el Apache no son criterios de severidad, son solo predictores de severidad. ¿Qué quiere decir un predictor? Que con esos criterios que tienen ahí de Ranson, ustedes pueden predecir si el paciente va a evolucionar una pancreatitis leve o una pancreatitis severa. Es solamente para predecir. E incluso ninguno de los criterios ha llegado a tener una factibilidad o una exactitud del 100%. Siempre tienen errores. El criterio de Ranson, doctores, apréndanse los 5 criterios de Ranson. Por lo menos estos 5 de acá, de ingreso. Es una pregunta recontra trillada de los exámenes de residentado. Preguntan lo mismo todos los años y siempre se caen en lo mismo. Estos son los valores que son inmodificables, ¿ya? Edad mayor de 55, leucocitos mayores de 16.000, glucosa más de 200, DHL o lactato deshidrogenasa más de 350 y TGO mayor de 250. Cuidado que no, digan AST, no hay TGO, mancan en el examen. Esas cositas ténganle mucho en consideración. A las 48 horas también hay criterios, pero son mucho menos preguntados y son muy poco útiles. Cuando 3 de estos 5 están presentes en el momento del ingreso en un paciente con pancreatitis, la probabilidad de que haya pancreatitis severa es alta. O sea, si tienen un paciente de 80 años
con 20.000 leucocitos y con la glucosa en 500, la probabilidad de que evolucione una pancreatitis severa es altísima. Para eso es un predictor de severidad. Pero si es una paciente joven, 22 años, sin leucocitosis, sin glucosa elevada, sin DHL elevados, con TGO normal, la probabilidad de que evolucione una severidad es baja. Eso es un predictor de severidad, ¿ya? Y para eso son los criterios de Ranson. Los criterios de Apache no se los aprendan de memoria, porque los criterios de Apache utilizan todo un formato o un planillón que son estos 12 criterios que ustedes ven acá, ¿no? Y utilizan obviamente un puntaje que va desde +4 hasta +4, evolucionando de acuerdo a la cantidad. No les van a preguntar. ¿Qué les pueden preguntar? El puntaje. Cuando ustedes tienen un Apache mayor de 8 puntos, la probabilidad de que haya pancreatitis severa es alta, ¿no? Igual que Ranson mayor de 3. Apache mayor de 8 entonces. Estos son los nuevos criterios. Esto recién desde hace 2 o 3 años, para los que no han estado en la práctica hospitalaria adecuadamente, estos son los nuevos predictores de severidad. El BISAP. El BISAP utiliza simplemente el acrónimo de B, que es del BUN, que es del nitrógeno ureico, mayor de 25. El I, que es impairment del estado mental, o sea, deterioro del estado mental, que es básicamente hacer escala de Glasgow nada más. El S, que es del SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El A, que es de edad mayor de 60 años, y el P, que es de fusión pleural. Igualito que en el Ranson, más de 3 puntos de los 5 que encuentran acá es un predictor que ha sido utilizado como predictor de mortalidad inicialmente y que se ha estudiado como predictor de severidad actualmente. Inicialmente el BISAP se ha creado como un predictor de mortalidad. Miren, cuando tenía 3 puntos la mortalidad era aproximadamente 5%. Cuando tenía 4 puntos, 12.7%. Y cuando tenía 5 puntos la mortalidad era 22%. Eso es el BISAP. Para eso sirve, como un predictor de mortalidad. Nosotros acá en el Perú hemos hecho un estudio, justo este estudio lo hicimos preparando una tesis de una colega nuestra, y hicimos el estudio que lo publicamos en la revista Gastroenterología Latinoamericana en Chile, por ejemplo. Y en este estudio hemos visto que el BISAP es útil como un predictor de severidad, ¿ya? Para la pancreatitis. Miren, tan útil como el Ranson y como el Apache. Es igual, vean las 3 líneas de Ranson, Apache y BISAP, y ambos, y los 3 en este caso, tienen una predicción de severidad muy parecida, ¿no? Una predicción de severidad muy parecida. Entonces, son 3 criterios que se pueden utilizar como predictores de severidad. Actualmente, cuidado que les pregunten BISAP sobre todos los criterios que tienen ahí, ¿ya? Porque eso está muy, muy desarrollado actualmente.